Puntos clave del cáncer de piel. Vamos a tener aquí tres tipos distintos de cáncer de piel. Tenemos cáncer vasocelular, cáncer espinocelular, también llamado epidermoide o escamoso, y el melanoma cutáneo. Teniendo las principales diferencias entre estos, ¿no? La primera, muy importante de mencionar, el cáncer vasocelular va a ser el más frecuente, pero el menos grave de los tres, ¿no? ¿Por qué? Porque no hace metástasis. Aunque es muy destructivo, no va a ser metástasis. Y el melanoma va a ser el más grave de todos. ¿Por qué? Porque hace muchas metástasis. ¿A dónde hace más frecuentemente sus metástasis? Al pulmón. Y la más grave va a ser al sistema nervioso central. Pero vamos a empezar con la diferenciación del carcinoma vasocelular. Como dijimos, va a ser el más frecuente. Este, junto con el espinocelular, se va a dar por una exposición continua al sol. Entonces va a ser típico como de alguien que ya viva en la playa o alguien que venda cosas en la calle, alguien que esté expuesto continuamente al sol, ¿no? Y bueno, como bien lo dijimos, este no va a dar metástasis, pero es muy destructivo. Este se va a originar en la capa basal y sus apéndices, y la principal localización va a ser en la cara, y sobre todo la guía de práctica clínica nos menciona que es muy frecuentemente localizado en la nariz. Y como lo vamos a diferenciar del carcinoma, en este caso el espinocelular, va a ser porque este no va a dar a mucosas y el espinocelular sí va a dar a mucosas. Entonces, ¿cuáles van a ser las características? Aquí tenemos la pápula rosa con un brillo perlado. Esa es la característica clínica. Y bueno, se dice que también puede tener telangiectasias. Este va a tener tres distintas clasificaciones. Es el que más clasificaciones va a tener de los tres. Pero sus clasificaciones son muy sencillas. Tenemos la clasificación topográfica, por tamaño e histología. Empezando por la topográfica, va a ser de alto, intermedio o bajo riesgo dependiendo en qué zona lo encontremos. Entonces, de alto riesgo si está en la nariz o en periorificios, ¿no? Entonces, alrededor de la boca, alrededor de las narinas, alrededor de las orejas, etcétera, ¿no? Entonces, nariz o periorificial es de alto riesgo. Intermedio en el resto de la cabeza, ¿no? Frente, mejillas y piel cabelluda. Y bajo en tronco o en extremidades, ¿no? Bajo en el resto del cuerpo. Entonces, esa es la primera, la clasificación topográfica. Con base a esta vamos a hacer la clasificación por tamaño, donde se nos dice que es de bajo o alto riesgo con un punto de corte de 1 centímetro. Pero el punto de corte es de 2 centímetros si nos encontramos en lesiones de bajo riesgo, es decir, en tronco o en extremidades. Y en cuanto a la clasificación histológica, se divide en varios tipos histológicos, solo hay que saber que el más común es el nodular y es el que nos va a dar nuestra clínica clásica, nuestra pápula rosa con el brillo perlado. El diagnóstico lo vamos a hacer con una biopsia en uso, muy importante esta parte de en uso, y el tratamiento va a ser de primera línea, una extirpación quirúrgica estándar con márgenes amplios. Ese va a ser nuestro tratamiento de primera línea. Estos márgenes van a ir con base a la clasificación de tamaño que hicimos, ¿no? Entonces, vamos a tener va a ir con base a la clasificación topográfica. Entonces, de 2 a 3 centímetros si tenemos un riesgo alto o intermedio, y de 5 a 10 centímetros si tenemos un riesgo alto de 5 a 10, y de 2 a 3 un riesgo bajo o intermedio. Y bueno, también nos menciona la cirugía de Mohs, que va a estar indicada sobre todo en lugares donde no haya mucha piel para una reconstrucción estética. Entonces, lugares como párpados o en lugares de alto riesgo. Y el tratamiento de superficie, donde se nos menciona el imiquimod, el 5-fluoracilo o la terapia fotodinámica como tratamiento de segunda línea. Pasamos ahora al cáncer espinocelular, también llamado epidermoide o escamoso. Va a ser el segundo más frecuente. Y bueno, este tampoco va a dar muchas metástasis, 3%, y las metástasis van a ser a ganglios. Las metástasis de importante es el melanoma, ¿no? Melanoma con M de metástasis. Y bueno, este también va a dar por una exposición continua al sol, ¿no? Lo mismo que en el caso del vasocelular, ¿no? Bueno, este se va a originar de los queratinocitos de la epidermis, ¿no? En el pasado era de la capa basal y en este es de la epidermis. Este también va a dar en cara y, como lo mencionamos anteriormente, la característica es que este sí va a dar en mucosas, ¿no? Entonces aquí, en un caso clínico, para diferenciarlo, podríamos ponerlo o nos lo podrían poner en el labio. Las características clínicas va a ser una úlcera recurrente. Esto es lo más característico, una úlcera recurrente. Y bueno, hay que saber también que va a estar precedido por una queratosis actínica, que es una lesión precancerosa caracterizada por una pápula muy rasposa. Entonces, la mayoría van a estar precedidos por esta queratosis actínica. Este no tiene ninguna clasificación. El diagnóstico va a ser una biopsia en uso y el tratamiento igualmente va a ser una extirpación con márgenes de seguridad.
Pasamos ahora al melanoma, que como lo dijimos va a ser el más grave de todos. Se va a asociar mucho a metástasis, sobre todo, como dijimos, a metástasis a pulmón, que van a ser las más frecuentes, pero las más graves van a ser al sistema nervioso central. Este, como lo dice el nombre, se va a originar de los melanocitos y aquí lo vamos a tener en zonas expuestas al sol. En este caso no va a ser una exposición solar continua, sino que va a ser una exposición solar intermitente, ¿no? Por eso en la clínica tenemos primero que va a dar sobre todo en un fenotipo Fitzpatrick 1 o 2, ¿no? Que son las personas blancas o pelirrojas con ojos claros y que al tomar el sol, al ellos ponerse al sol, no se broncean, sino como que se queman, ¿no? Como camarones. Entonces, esa es la característica de los Fitzpatrick 1 o 2 y uno de los factores de riesgo de melanoma. Y además, también tenemos aquí que se va a la playa, ¿no? Por la parte de que no va a ser una exposición solar recurrente, sino una exposición solar intermitente, ¿no? En este caso, la clínica van a ser los nevos atípicos, ¿no? Entonces, esta mnemotecnia del ABCDE, que incluso nos la da en la guía de práctica clínica, también hace referencia ahí, por ejemplo, al signo o a las características clínicas del patito feo, pero lo característico es el nevo atípico, ¿no? Entonces, el nevo atípico va a ser un nevo asimétrico, con bordes irregulares, con un color heterogéneo, es decir, más de un color en el mismo nevo, un diámetro de más de 6 centímetros, muy importante, y una evolución en 2 a 6 meses, ¿no? Entonces aquí el 2 y el 6 tienen especial importancia. Ahorita el 6, ¿no? Pero ahorita vamos a ver una parte del 2. Otra característica de un nevo o una característica de sospecha en un nevo va a ser que sangre o que tenga prurito. Y bueno, también unas características de riesgo van a ser un nevo gigante o muchos nevos. Entonces, un nevo gigante de más de 20 centímetros o que cubra más del 5% de la superficie corporal, alto riesgo. Y muchos nevos, como dijimos, más de 100 nevos comunes o más de 5 nevos atípicos. Esa va a ser la clínica de nuestro melanoma. Ahora, tenemos dos clasificaciones, la clasificación clínica y la clasificación de Breslow, que va a ser de acuerdo o nos va a dar una clasificación por riesgo. Entonces, primero, en la clínica tenemos que el de extensión superficial va a ser el más común. Este va a dar a mujeres jóvenes que van a tener quemaduras por luz ultravioleta. Después tenemos el melanoma nodular, que va a ser el que más metástasis va a dar, y aquí la característica clínica es que tienen sangrado y costras. El léntigo maligno va a ser en zonas de altas dosis de luz ultravioleta y van a ser manchas cafés. Y por último, el melanoma acral, que va a ser el más común en México, el melanoma acral, y la característica aquí va a ser que va a dar en ancianos y en pies y manos. Entonces, muy importante recordar eso. Y en la clasificación de Breslow, como lo dijimos, se va a dar por riesgo, ¿no? Entonces vamos a tener un riesgo mínimo, moderado, elevado y muy elevado de acuerdo al tamaño. Entonces mínimo si es in situ, moderado de menos de 1 centímetro, elevado de más de 1 centímetro y muy elevado cuando ya es de más de 4, perdón, es milímetros, ¿eh? Todo esto es milímetros. En este caso no vamos a hacer una biopsia, sino que al nosotros identificar la clínica de un nevo atípico, vamos a hacer la extirpación directa y ya este nevo que se extirpó, se va a mandar directo a patología para su análisis. Y bueno, en cuanto a esta clasificación por Breslow, que como dijimos es por tamaño, va a ser el tipo de extirpación que se haga. Entonces, si tenemos un Breslow 1 con 0.5 centímetros, un Breslow 2 o de moderado riesgo de 1 centímetro, un Breslow 3 que es de elevado riesgo, con extirpación de 2 centímetros, y aquí como ya es elevado, vamos a valorar los ganglios. En caso de que tenga ganglios negativos, pasa a seguimiento directo o a seguimiento de rutina, y si tiene ganglios positivos, vamos a hacer primero linfadenectomía, y además vamos a dar interferón alfa, que ya va a ser el tratamiento de nuestro Breslow 4. Y eso sería todo en cuanto al cáncer de piel. De este lado dejo el cuadro limpio, y sería todo. Muchas gracias.